Muy buenas equipo, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las claves que he utilizado con Luis, un deportista de karate del equipo, ¿vale? Que iba al gimnasio y igualmente, aunque estaba trabajando la fuerza y se sentía muy fuerte en el gimnasio, seguía sintiéndose lento en el tatami y en el sparring, ¿vale? Y te voy a mostrar con este caso práctico exactamente cómo lo hemos solucionado, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo, este vídeo es para ti si vas al gimnasio y aunque mejoras tu fuerza te sigues sintiendo estancado, que es lo que le pasaba a Luis. Este vídeo es para ti si no tienes una estructura de entrenamiento y simplemente improvisas, ¿vale? Y llegas al gimnasio y haces lo primero que te viene a la cabeza y lo primero que te entra a la vista, ¿no? Pues mira, esta máquina está guay, voy a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? O simplemente sigues rutinas de internet o ejercicios que has visto por ahí de algún influencer o incluso en mi mismo perfil, pero que no tienes ni idea de para qué sirven, ¿vale? Y luego también, pues si crees que la edad te está limitando y no vas a volver, ahí me tapo yo, ¿vale? Con la cámara, pero no vas a volver a tus 18, ¿vale? Y esto es curioso porque Luis me lo comentó, tiene 25 años, si no recuerdo mal, y se siente como ahora mismo un crío de 18 años en el tatami, ¿vale? De hecho, os dejo en la descripción la entrevista que le hicimos para, bueno, explicando un poquito todo su proceso en el equipo, cómo ha mejorado, cómo se siente ahora y cómo se sentía antes de empezar, por si, oye, queréis confiar en todo esto y os apetece bichearlo, ¿vale? Pero bueno, para no enrollarme mucho, mi objetivo en este vídeo, en esta masterclass, en esta clase, es que en cuanto salgas de este vídeo puedas diseñar tu propia estructura de entrenamiento enfocada a deportes de combate. ¿Por qué? Porque mucha gente va al gimnasio. Primero de todo, improvisa, ¿vale? Y luego está el otro grupo de personas que hacen rutinas de fisicoculturista, rutinas de powerlifter, rutinas de internet, y lo único que hacen es fatigarse un montón y cada vez sentirse más lentos, ¿vale? Cuando en realidad tenemos que mantener una rutina en el gimnasio, un entrenamiento y una programación enfocada a mejorar en el tatami, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante. Igualmente, esta es la estructura que hemos utilizado con Luis, un atleta de karate, y con muchos de los atletas que pasan por el equipo, ¿vale? Que, lo dicho, te dejo el vídeo en la descripción con su entrevista si quieres conocerle un poquito más en profundidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, para ponernos en contexto, Luis cuando nos contactó, pues bueno, iba al gimnasio, disfrutaba de entrenar, sigue disfrutando de entrenar, pero no ve mejoras en el tatami. Claro, realmente, si una persona quiere competir, pero no se ve rápido o se siente estancado, pues se frustra un poquito porque ve que no está mejorando. Y eso también afecta indirectamente a tu confianza en competición, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, Luis también sigue rutinas de hipertrofia o de powerlifter. Un error garrafal, catedrático, un error enorme que comete mucha gente, ¿vale? Seguir rutinas de internet, seguir rutinas de hipertrofia, seguir rutinas de powerlifting, hacer 3 series de 15 repeticiones, mucha fatiga, muchas repeticiones, muchas series, morir, morir, morir y morir. Cuando en realidad, en deportes de combate, si queremos mejorar, tenemos que priorizar sobre todo la intensidad y calidad en las repeticiones. Y eso no lo vamos a hacer con 15 repeticiones por serie. ¿De acuerdo? Súper importante. Y luego también, pues, por otro lado, Luis se sentía fuerte en el gimnasio porque, joder, pues un entrenamiento de powerlifting. Además, Luis ya tenía mucha experiencia en el entrenamiento de fuerza, pues evidentemente sus marcas en sentadilla, en peso muerto, en press banca, pues todo eso está muy alto, pero se sigue sintiendo lento en el tatami. Entonces, el problema de todo esto, ¿de acuerdo? Es que el karate en concreto, igual que muchos deportes de combate, es muy dinámico y cada vez premian más la velocidad, ¿vale? Sobre todo en la World Karate Federation, en el karate más competitivo, ¿vale? Premian muchísimo la velocidad. ¿Qué pasa? Que si tú te sientes lento, pues indirectamente te vas a sentir muy poco competente, ¿no? En la competición. Y eso es un fallo y es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque la gente se frustra y al final se lo deja, ¿de acuerdo? Luego también las rutinas de hipertrofia y de powerlifting generan muchísima fatiga, muchísimo cansancio, muchísimo agotamiento, vas reventado por la vida, vas muy cansado a trabajar, vas muy cansado luego a entrenar en el tatami, vas muy cansado a entrenar luego al día siguiente. Entonces todo eso tenemos que evitarlo casi a toda costa, ¿vale? La fatiga es importante, pero hay que saber controlarla. Y esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Y luego también, pues, evidentemente, si tú ves que no estás mejorando en el tatami, pues lo que ya he comentado varias veces en este vídeo,
que te va a afectar a tu confianza en el tatami, a tu confianza a competir, te va a generar inseguridad, no vas a ver resultados, te vas a frustrar y por tanto te vas a desmotivar. ¿De acuerdo? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si queremos a largo plazo mantenernos en la competición, tenemos que conocer qué se está premiando últimamente en cada deporte, por ejemplo en karate, que es muy dinámico la velocidad, ¿vale? Y luego también pues tener un programa de entrenamiento, no una rutina, ¿vale? Es que eso me enfada mucho cuando me dicen, ¿me puedes hacer una rutina? Señores, no es una rutina, no es una tabla de entrenamientos con 3 ejercicios y lo haces y ya está. Es un programa, una estructura, un plan de acción, una hoja de ruta, llámalo como quieras, ¿vale? Pero es una estructura y un programa. No son 3, 4 ejercicios y ya está, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente se equivoca ahí, ¿de acuerdo? Y luego, pues, cositas buenas que tenía Luis, no todo va a ser malo, ¿vale? Además, Luis me encanta su compromiso, me encanta su disciplina y en 3 meses ha conseguido muchos resultados porque por un lado tenía la estructura de entrenamiento que se la he pautado yo y por otro lado tenía el compromiso y la intención de dar el 100%. Y esto es lo que yo siempre le pido a los deportistas. Si tú quieres resultados, tienes que confiar plenamente en la estructura de entrenamiento que vamos a llevar a cabo estos 3 próximos meses, 6, 9, lo que sea, ¿vale? Que confíes plenamente en ello y que tengas el compromiso de dar tu 100% cada día. Con eso es más que suficiente, ¿vale? Y luego también, pues, lo bueno que tenía Luis es que tenía ya una base y experiencia en el gimnasio. Me han venido muchos deportistas que no tenían esa experiencia, no tenían esa técnica de sentadilla, de peso muerto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, también, pues, con Luis no hacía falta hacer esa fase de aprendizaje técnico. Por tanto, nos ayudó muchísimo a recortar el tiempo de mejora, ¿vale? Y luego también pues que tenía plena confianza en mí y en la estructura de trabajo que íbamos a llevar a cabo. Muy simple, muy simple. No es fe ciega, no es confianza ciega de decir me pongo en tus manos y ya está. Se trata de que él conozca qué es lo que está haciendo en cada momento. Se trata de que él me pregunte las dudas que tenga de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Oye, ¿por qué este ejercicio es así? Oye, nunca había visto este ejercicio. ¿Para qué sirve? ¿Vale? No es fe ciega en la estructura y en el plan de entrenamiento. Es que sepas qué es lo que tienes que hacer en cada momento, por qué y cómo hacerlo. Y eso es lo que te va a ayudar muchísimo a confiar en tu entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que había que hacer con él era reestructurar absolutamente todo su entrenamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no se pueden esperar diferentes resultados realizando las mismas acciones. ¿Vale? Esta frase me encanta porque me vienen muchos deportistas diciéndome que se sienten estancados, pero llevan haciendo el mismo tipo de entrenamiento de hipertrofia de powerlifting o de powerlifting todos los días durante varios años. Entonces así es normal que te sientas estancado y que no mejores. Porque para empezar, ese entrenamiento no está ni enfocado a deportes de combate y encima estás haciendo siempre lo mismo, por tanto vas a tener siempre los mismos resultados. Y en este vídeo te voy a enseñar el paso a paso que hemos llevado a cabo, pero para que realmente confíes en que este paso a paso y esta estructura que te voy a dar en el vídeo funciona, ¿vale? Te voy a mostrar los resultados que ha tenido Luis en estos últimos 3 meses. Yo siempre, antes de iniciar un programa de entrenamiento, es súper recomendable hacer unas valoraciones de rendimiento para ver exactamente en qué punto estamos, cuáles son nuestros puntos fuertes para potenciarlos y cuáles son nuestros puntos débiles para mejorarlos. Y esto es básico y fundamental. Entonces, por ejemplo, pues él mejoró un 44% en su potencia de tren inferior, súper importante en karate, porque cada vez se premia más la velocidad de los desplazamientos, es muy dinámico, contraatacar, atacar, aumentar la distancia de ataque, por ejemplo, eso es súper importante. Y luego también pues mejorar un 35% su potencia de tren superior en 3 meses. Pues oye, para los contraataques, para ir más rápido, para ir hacia atrás con un desplazamiento, que eso sería potencia de tren inferior, y luego contraatacar con puño, que sería potencia de tren superior. ¿Vale? Y luego, pues ya no solamente a nivel objetivo tenemos unos test de valoración de rendimiento, sino que también me gusta mucho preguntar de vez en cuando cómo va el deportista, en este caso Luis. ¿Por qué? Porque es súper importante guiarnos también por sensaciones. Oye, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? Entonces, para mí es súper importante no acabar reventado en el gimnasio, ¿vale? Y esto es importante, de fatiga vamos bien. El cansancio a lo largo del día no es demasiado, además, bueno, no lo he comentado, ¿vale? Pero Luis trabajaba en cocina, para mí uno de los trabajos más exigentes,
¿vale? Porque tienen que estar allí temprano, tienen que estar muchas horas, es mucho cansancio, ¿vale? Y además, pues, mucho estrés. Y todo eso también afecta al entrenamiento y hay que tenerlo en cuenta a la hora de pautarlo, ¿vale? Pero bueno, de fatiga vamos bien, más ligero y está notando los resultados. Y ya no solamente eso, sino que mientras estamos trabajando esa velocidad, esa explosividad, esa fuerza, estamos mejorando su flexibilidad. Él no era capaz de llegar a la punta de los pies y ya está tocándose los pies, ¿vale? Entonces, hay que entender que un correcto entrenamiento enfocado a deportes de combate ni te va a hacer más lento, ni te va a hacer perder agilidad. Todo lo contrario. Vas a ser más flexible, vas a ser más ágil, vas a ser más rápido. Y es la estructura que te voy a enseñar ahora mismo en estos momentos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para no enrollarme mucho más? Porque yo me enrollo más que las persianas, ¿vale? Primero de todo, este para mí es el esquema fundamental de cualquier deportista. Tanto tú que estás viendo este vídeo como yo que también sigo entrenando, como todos los deportistas del equipo que han llevado a cabo este esquema. Primero de todo, hay que analizar tu situación A, es decir, tu situación actual. ¿En qué punto estamos exactamente en estos momentos? Oye, pues yo tengo una batería de test, unas pruebas de rendimiento para ver exactamente los niveles de potencia del deportista, tanto de tren superior como de tren inferior, el trabajo de resistencia, en qué tipos de resistencia hay que incidir más, pues también flexibilidad, trabajo de movilidad en cuanto, pues por ejemplo, movilidad de hombro, con un test concreto para ello, para ver exactamente si esa persona tiene un alto riesgo de padecer una patología en el hombro, ¿vale? Todo esto es súper importante. Y luego situación B, es decir, ¿qué objetivo se ha planteado ese deportista o qué objetivo te has planteado tú de aquí a corto, a medio y a largo plazo? A largo plazo, sueña, no te cortes, no te pongas techo, no te pongas límite. Yo qué sé, unos Juegos Olímpicos. A mí me han dicho ganar un mundial y nos estamos preparando para mundiales en muchos de los deportistas de taekwondo. Pues adelante. Eso es un objetivo a largo plazo. Objetivo a corto plazo, pues puede ser anual o mensual. Y objetivo a corto plazo, cada semana, ¿vale? O incluso mensual. Y luego, teniendo en cuenta la situación A, es decir, el punto en el que partimos y hacia dónde nos queremos dirigir, tenemos que diseñar el vehículo. El vehículo es como esa estructura de entrenamiento que tenemos que hacer enfocado a los deportes de combate. Entonces, por ponernos en situación y para verlo de forma práctica, he querido coger a Luis porque la verdad que el trabajo de Luis me ha parecido espectacular durante todo el proceso. De hecho, vamos a seguir dándole caña durante varios meses más, ¿vale? Entonces, situación A de Luis. No es la primera vez que va a un gimnasio, tiene experiencia, por lo tanto podemos recortar ese tiempo de aprendizaje técnico y de entrar en contacto con los hierros, las mancuernas, las barras, etcétera, ¿vale? Tiene ya unos niveles de fuerza base, pero no de forma específica al karate. Él, cuando vi las valoraciones de rendimiento, dije, ¡buah, este chico tiene mucho potencial! ¿Por qué? Porque ya tenía una muy buena base de fuerza, ¿vale? Entonces, sabiendo la situación de la que parto, pues yo tendré y yo decidiré, oye, pues igual no nos interesa hacer una etapa de aprendizaje técnico, una etapa muy general, sino que ir ya a por una etapa más específica al karate, por ejemplo, ¿vale? Sí que es verdad que estaba muy limitado en la flexibilidad y le faltaba mucho trabajo de potencia de tren inferior, ¿vale? Pues trabajo específico para el karate. Y luego también tenía mucho trabajo, pero muy inespecífico para deportes de combate. Es decir, él iba al gimnasio todos los días, entrenaba muy bien, además tenía mucho nivel, ¿vale? Pero pues era muy inespecífico y no estaba enfocado a mejorar en el tatami, que al final es lo que él quería, ¿vale? ¿Y hacia dónde quería llegar? Él me comentó que quería debutar y competir en karate, ¿vale? Entonces, ¿qué engloba competir con confianza? ¿Qué engloba competir con seguridad? Pues, 1, sentirte cada día mejor en el tatami. 2, sentir que no estás perdiendo el tiempo y que cada día que vas al gimnasio tienes una estructura de entrenamiento, confías en el trabajo y estás realizando las acciones correctas para llegar a ese objetivo. Y 3, sentir que el trabajo y el entrenamiento están mereciendo la pena. Por tanto, tenéis que profundizar un poquito más en los objetivos, ¿de acuerdo? En el sentido de, a mí me comentó que era debutar y competir en kata, pero realmente un deportista ya no solamente quiere competir, sino que quiere sentirse bien, quiere sentirse rápido, quiere sentirse potente, quiere dejar de perder el tiempo, quiere sentir que está mereciendo la pena,
¿vale? Entonces, profundizad en los objetivos e ir un poquito más allá. Esto es súper importante, ¿vale? Porque el cómo de específicos seamos al plantear los objetivos va a determinar el éxito de nuestro programa de entrenamiento, ¿vale? Y luego, pues, el vehículo, que para mí es súper importante, que se va a basar en la situación A y en la situación B. Y aquí vamos a entrar ya en un poquito de detalles más científicos y técnicos, ¿vale? Pero tampoco me quiero enrollar mucho, porque sí que es verdad que es algo complejo. Entonces, por ir un poquito por encima, vamos a analizar un poquito las demandas del deporte del karate de competición, ¿vale? En el karate de competición, basándonos en estos dos artículos científicos, súper importantes, de hecho a mí Franchini me parece un gran crack, ¿vale? En el mundo de los deportes de combate, concretamente también en el karate. Pero bueno, estos dos artículos científicos y muchos más, porque hay un montón, que analizan el perfil físico y fisiológico de los karatecas de élite, comenta que es fundamental la RFD a cargas bajas, que la RFD es la cantidad de fuerza por unidad de tiempo que somos capaces de generar. Por tanto, los karatecas de élite son capaces de generar mucha fuerza a muy alta velocidad con cargas muy bajas, ¿vale? Luego también, en cuanto al trabajo de resistencia, la resistencia aeróbica es predominante, ¿vale? Normalmente la gente se suele confundir porque dice, no, los deportes de combate pues son deportes intermitentes, pues voy a trabajar solamente trabajo de HIIT, trabajo de intervalos, ¿vale? Pero en realidad la predominante, la que más se utiliza es la capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque me ayuda a aclarar el lactato, a recuperar entre combates, a coger aire, ¿vale? Y luego, pues, la determinante y lo que va a marcar la diferencia entre un buen peleador y un peleador profesional o excelente es la resistencia anaeróbica, ¿vale? La resistencia de muy alta intensidad, pero muy cortita en el tiempo, ¿vale? Y luego, pues, evidentemente, para mejorar la RFD a cargas bajas, es fundamental hacer un trabajo de fuerza con cargas altas, medias y bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cargas altas, por resumir y hacerlo todo súper simple, ¿vale? Las cargas altas, perdón, me van a permitir mejorar mi fuerza dinámica máxima, es decir, mejorar mis niveles de fuerza base. Las cargas medias me van a permitir incidir más en la zona de máxima potencia, es decir, mejorar mi potencia de golpeo. Y en las cargas bajas, pues la parte de velocidad. Y al final, pues lo más específico para el karate en unas etapas ya finales de una preparación sería trabajo con cargas bajas y medias, ¿vale? ¿Por qué? Porque la RFD se da a cargas bajas. Pero tampoco quiero meterme mucho en este pozo sin fondo porque la verdad que es súper complejo, ¿vale? Entonces, con que os quedéis con que la resistencia aeróbica es predominante y la anaeróbica es determinante y que es fundamental el entrenamiento de fuerza con cargas altas, medias y bajas es más que suficiente. Y Luis solamente hacía entrenamiento de fuerza con cargas altas, powerlifting y el trabajo de hipertrofia, ¿vale? Entonces, con lo importante que quiero que te quedes de esta clase, ya no solamente que la capacidad aeróbica es predominante, la anaeróbica determinante, etcétera, porque eso realmente es teoría, pero no sabes aplicarlo a la práctica, me lo he visto mucho, ¿vale? Entonces, lo importante con lo que quiero que te quedes es, uno, primero de todo, que no vas a conseguir tus resultados si sigues improvisando en los entrenamientos y si sigues rutinas de internet, 3 series de 15 repeticiones, rutinas de hipertrofia, ejercicios que ves por ahí, nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado anteriormente, esto no es una tabla, una rutina de entrenamiento, esto es una estructura y un programa, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a ir con lo verdaderamente importante y con la parte práctica y con lo que quiero que te quedes, ¿vale? Esta era su distribución de los entrenamientos, ¿vale? Le pusimos entrenamientos individuales de flexibilidad de 45 minutos menos, ¿vale? Porque también queríamos mejorar esa parte de las patadas, ¿de acuerdo? Lo hemos conseguido también. Y luego, pues el viernes un entrenamiento de resistencia para ir mejorando esa capacidad aeróbica y anaeróbica. Y los lunes y jueves entrenamiento de fuerza. Si os dais cuenta, para mejorar, con 2 días de fuerza a la semana es más que suficiente, ¿de acuerdo? Y esto es algo que quiero remarcar muchísimo. Yo ya sé que me repito mucho en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, pero me parece fundamental que cada vez entrenemos menos tiempo pero de más calidad y encontremos ese punto dulce de entrenar el máximo tiempo posible pero sin perder la calidad en el trabajo. Una vez encuentres eso vas a ser imparable y nunca te vas a estancar, ¿de acuerdo? Y luego pues
no hace falta entrenar todos los días, ¿vale? Porque también tenía que combinarlo con su trabajo actual, que es trabajo de cocina y es bastante exigente, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues también para disfrutar del proceso. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo ahora me pongo con Luis, le digo, vas a entrenar de lunes a viernes 2 sesiones cada día, se va a quemar, se va a frustrar, se va a desmotivar, va a ir reventado a trabajar, va a ir reventado a su casa, no va a poder ni dormir de lo cansado que está, ¿vale? Entonces, con cabeza, por favor, con cabeza. Esto sí que es súper importante, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en el entrenamiento de fuerza porque al final con Luis lo que queríamos trabajar sobre todo era que dejara de sentirse estancado en el tatami, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza se estructura de la siguiente manera. Tenemos un trabajo de movilidad activa. Voy a ver si... vale, sí, perfecto, sí que van los vídeos. Pues yo tengo un trabajo de movilidad activa a modo de calentamiento, ¿vale? Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es trabajar eslabones débiles, pues por ejemplo, toda la parte de la cintura escapular, de las escápulas, estabilización, toda la parte del hombro, todo eso es súper importante en deportes de combate, ¿vale? Pues todo eso lo trabajamos. Y luego también, pues, seguimos con un trabajo de movilidad. Este es un poquito más complejo, pero aquí ya involucramos más grados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos involucrando ya más segmentos corporales. Pues, por ejemplo, el tren inferior. Aquí, aunque no lo parezca, estamos estirando la parte posterior de la pierna, estamos trabajando la movilidad de hombro, estamos trabajando core, estamos trabajando la estabilidad de hombro, porque el hombro no solamente se trata de movilidad y manguitos rotadores, que todo el mundo dice, no, manguitos rotadores, pero no solamente es eso, también hay que trabajar la estabilidad, ¿vale? Una vez hacemos este trabajo de movilidad activa, no suele durar mucho, ¿de acuerdo? Y trabajamos eslabones débiles, que suele tener el deportista a modo de prevención o reducir el riesgo de lesión, pues vamos a un trabajo más de pliometría y de lanzamientos, tanto de tren superior como de tren inferior, ¿vale? Esto sería lo que es el trabajo de cargas bajas, ¿vale? Cargas bajas. ¿Os acordáis que antes os he comentado que tenemos que trabajar la fuerza con cargas altas, medias y bajas? Pues el trabajo de pliometría y lanzamiento serían con cargas bajas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en una posición de split squat, ¿vale? En una posición asimétrica, estamos favoreciendo el ciclo de estiramiento-acortamiento, bajando rápido y subiendo rápido, ¿vale? Muy importante en deportes de combate. Podemos ir combinando el tiempo de contacto, la separación entre repeticiones, etc. Pero para no meterme mucho en aspectos técnicos tan complejos, porque si no nos podríamos tirar aquí 8 años para explicarlo todo, ¿vale? Y luego también, pues por ejemplo, de tren superior, ¿qué podemos hacer? Pues unas plio push-ups desde discos, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de añadir altura con los discos, pues es para trabajar esa fase desacelerativa del tren superior, súper importante. ¿Por qué? Porque en esa fase desacelerativa estamos produciendo mucha cantidad de fuerza a cargas bajas, ¿vale? Y sí que es verdad que es bastante exigente, ¿de acuerdo? No te pongas el primer día a hacer estos ejercicios, esto requiere una adaptación previa, ¿vale? Súper importante también para no lesionarnos y no hacernos daño y sobre todo para aprovechar al máximo el ejercicio, ¿de acuerdo? Y luego pues también un poquito de trabajo de pliometría más combinada, pues por ejemplo, caigo desde un cajón, hago un drop jump, ¿vale? Un salto vertical hacia arriba y hago un broad jump, que es un salto horizontal. Pues esto me ayuda un poquito a trabajar en diferentes patrones y vectores de fuerza, es decir, pues vertical y hacia adelante, porque los deportes de combate no es solamente saltar y hacer un trabajo de pliometría, también tengo que desplazarme hacia el lateral, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Y todos esos vectores y direcciones de los saltos los tenemos que trabajar también en el gimnasio, ¿de acuerdo? Súper importante. Luego pasamos a la parte de potencia, ¿vale? Dentro de una misma estructura de entrenamiento. Cuidado, cuidado. Estos ejemplos que estoy poniendo no son de una misma sesión, ¿vale? Yo tengo que seleccionar y saber qué ejercicios plantear en cada sesión, cada semana, en cada momento de la temporada y en función del nivel que tenga Luis en esos momentos, ¿vale? Entonces, aunque aquí veáis 3 ejercicios de potencia, no significa que yo haga los 3 ejercicios el mismo día. Eso sería un error, ¿vale? Y demasiado simplista. Pero bueno, el trabajo de potencia, para no enrollarme mucho, sería el trabajo con cargas medias, por así decirlo, ¿vale? Entonces tenemos tanto levantamientos olímpicos como trabajo con landmine, ¿vale? Que es esto de colocar un borde, una esquina de la barra en el suelo y el otro trabajamos con ella. Entonces, por ejemplo, tenemos este primer ejercicio donde estamos trabajando desde el suelo. El simple hecho de trabajar desde el suelo o trabajar desde aquí arriba, ¿vale? Como hacemos en este ejercicio, puede marcar muchísimo la diferencia. ¿Por qué?
porque yo aquí tengo más tiempo para aplicar fuerza y por tanto puedo cargar más peso, y aquí tengo menos tiempo de aplicación de fuerza y entonces puedo cargar menos peso, pero estoy trabajando a una mayor velocidad, ¿vale? Y esto también se tiene en cuenta a la hora de programar. Por eso os he comentado de que no solamente se trata de seguir rutinas de internet, hacer un par de ejercicios que he visto por internet, porque todo tiene un porqué, todo tiene un cómo y todo tiene un qué. ¿Qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago? Y lo más importante es el por qué, porque, valga la redundancia, el por qué va a venir determinado por el contexto. Y me estoy enrollando más que las persianas, así que no me voy a entretener mucho más, os voy a explicar el siguiente ejercicio, ¿vale? Luego tenemos los levantamientos olímpicos tradicionales, que no son el landmine. Este muy tradicional no es que sea, ¿vale? Es bastante complejo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tenemos una cargada, un snatch, un hand power clean, cargada colgante, etc. El hecho de añadir, por ejemplo, el split, el jerk y la cargada, el hand power clean, ¿vale? Esto es un hand power clean en posición de split, ¿vale? Y luego hago un split jerk seguido. Eso, aparte de trabajar la potencia, me va a ayudar a trabajar la coordinación. Hay diferentes vertientes, diferentes teorías, diferentes modelos, por ejemplo el modelo de Frank Bosch, que hablan mucho del trabajo de aprendizaje motor, el trabajo de coordinación, etc. Entonces, si queréis echarle un vistazo, le podéis echar un vistazo. Yo no voy a profundizar en este vídeo porque es súper complejo y sí que es verdad que este ejercicio a trabajo de nivel coordinativo es muy complejo, ¿vale? Y no podemos pretender pautar este ejercicio si no sabemos hacer una cargada colgante, mismamente, ¿de acuerdo? Y luego vamos con el trabajo de fuerza, que aquí, cuidado, porque hay muchos tipos de trabajo de fuerza. Está el trabajo de fuerza con cargas altas, pues por ejemplo, un trabajo bilateral a dos piernas, básico, una sentadilla frontal, ¿vale? Carga alta. O un trabajo unilateral, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, este sería un trabajo más de accesorios que le metemos menos peso, pero estamos trabajando de forma unilateral. Y para mí me parece básico y fundamental meter estímulos unilaterales, es decir, a una pierna o a un brazo. ¿Por qué? Porque los deportes de combate son unilaterales. Estamos golpeando, para empezar, en una posición asimétrica, una posición de guardia, y luego pues estamos realizando todo el rato un trabajo unilateral. Y esto es importante, ¿vale? Tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento. Y luego también, pues, más ejercicios que en función del deporte, la dominada, por ejemplo, puede ser un ejercicio accesorio, en caso de deportes de combate de striking, pues sería accesorio, o un deporte, en deportes de lucha o de agarre sería un básico. ¿Por qué? Porque en deportes de lucha o agarre prima mucho la tracción y en deportes de striking prima mucho el empuje, ¿vale? El golpeo hacia adelante. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado, la verdad. Pero bueno, que sepáis que no es lo mismo para striking que para lucha. ¿Vale? Súper importante eso. Entonces, en función del deporte que practiques, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, Luis, que hace striking, pues realmente sería una parte de ejercicios accesorios. ¿De acuerdo? Pero con lo que quiero que te quedes realmente, vale, ya tenemos la estructura, porque o sea, ya después del entrenamiento de fuerza faltaría un poquito de trabajo de core, ¿de acuerdo? Específico para deportes de combate, haremos otro vídeo profundizando en ello, ¿de acuerdo? Pero para mí lo más importante a la hora de valorar qué estructura de entrenamiento y qué hacerle a un deportista es, primero de todo, conocer su situación actual. Y la situación actual de Luis hace 3 meses no es la misma que la de ahora, por tanto, esta situación actual se va actualizando en cada momento. Y esto es súper importante también tenerlo en cuenta, que si yo hago unas valoraciones hace 3 meses no van a tener los mismos resultados que ahora y por tanto el trabajo no va a ser el mismo, ¿vale? Y esto al final es lo que se conoce como principio de individualización. Y esto es lo más importante en el entrenamiento. Aparte del principio de sobrecarga progresiva, aparte del principio de especificidad o como se diga, ¿vale? También es súper importante el principio de individualización. Para mí, los más importantes, ¿vale? Entonces, ahora con todo este trabajo que te he comentado, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, lo que tienes que hacer es analizar qué carencias tienes tú en el tatami, en el ring, en la competición, ¿vale? Y a partir de ahí incorporar un trabajo y una estructura de entrenamiento que tenga una parte de pliometría, una parte de potencia y una parte de fuerza, todo enfocado a deportes de combate. De nada me sirve que tengas una sentadilla de 100 kilos si luego vas al tatami y eres más lento que una tortuga, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, por último, mantén una estructura de entrenamiento y no improvises en el gimnasio. Porque improvisando en el gimnasio
no vas a conseguir absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo veo a diario como deportistas improvisan y no consiguen nada. Entonces, más que estar perdiendo el tiempo, de verdad, empieza a mantener una estructura de trabajo. Porque ir al gimnasio e improvisar es como no hacer nada, ¿vale? Siento ser tan extremista, pero es que es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, ya, para resumir, team, cualquier duda que tengáis me podéis escribir al Instagram. Yo recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo de entrevista de Luis, ¿vale? Que os lo dejo abajo en la descripción. Lo recomiendo encarecidamente porque muchos de vosotros os sentiréis identificados, ¿de acuerdo? Y al final el principal objetivo de todo esto es que te des cuenta de que tienes solución, de que puedes dejar de sentirte estancado, de que puedes tener una estructura de entrenamiento que realmente esté enfocado a los deportes de combate, y eso es lo verdaderamente importante si quieres mejorar en un tatami o en un ring. Entonces yo os recomiendo encarecidamente que lo veáis para sentiros identificados y para que os deis cuenta de que mucha gente está como tú, ¿vale? Pero hay personas que siguen en el mismo lugar haciendo las mismas acciones de siempre y hay personas que toman acción y toman nuevas decisiones. Y este segundo grupo de personas son las personas que van a conseguir resultados. Pero bueno, para no entretenerme mucho más, nada, un abracito muy grande y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao, chao.